chicos, Dios los bendiga mucho. Bueno, nos encontramos en otra clase de escuela bíblica, otro lunes, donde Dios nos quiere hablar, donde Dios quiere que aprendamos más de su palabra. Así que los voy a invitar a que me acompañen y que abran sus Biblias en Primera de Samuel, capítulo 16 y 17. Y a continuación, la historia bíblica que vamos a ver hoy es otro ejemplo de cómo Dios usó a una persona joven. La Biblia nos dice que era el menor de 8 hermanos. Era alguien chico, no era una persona grande. Y es otro ejemplo de lo que venimos viendo. La semana pasada vimos cómo Dios usó a la sierva de Naam. Era una pequeña. La anterior vimos cómo usó y llamó a Samuel. Y la historia de hoy tiene que ver de cómo Dios eligió a David, que fue el rey de Israel, pero eso fue cuando creció, cuando era grande. Antes de eso, desde mucho más chico, Dios lo eligió y lo usó para hacer grandes cosas, y David fue muy valiente, no tuvo temor, porque él sabía que era un hijo de Dios. Así que vamos a la historia, vamos desde el comienzo. Y bueno, ya calculo que están con sus Biblias abiertas y vamos a leer. Nos cuenta la Biblia de que en el momento donde Dios mandó a llamar a David, el que gobernaba, el rey en ese momento, era el rey Saúl. Y el rey Saúl estaba alejado de Dios porque había desobedecido a Dios. Y Dios estaba muy enojado con él. Entonces mandó a llamar al profeta Samuel y le pidió que Samuel ubique a este jovencito, y le fue dando las indicaciones para que Samuel lo encuentre. Entonces, bueno, Samuel llega a Belén. Dios le había dicho que David se encontraba ahí. A todo esto Samuel no sabía que este joven se llamaba David. Solamente sabía que era hijo de un hombre llamado Isaí y que vivía en ese lugar. Entonces Samuel llega a Belén, contacta a Isaí, lo encuentra y le pide que le presentara a todos sus hijos, porque él tenía que escoger a uno de ellos. Isaí fue trayendo a sus hijos, se los fue presentando. Nos dice la Biblia que eran todos apuestos, eran hombres muy fuertes, de buen parecer, y que Dios le decía a Samuel: no, este no es, este tampoco es, este de acá tampoco es. Y que Samuel decía: bueno, pero ¿cuál es? Porque son todos ejemplares. Entonces Samuel le pregunta a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él le responde: no, tengo uno, el más pequeño de todos, pero él está en el campo, él es un simple pastor de ovejas. Entonces Samuel le dijo: no, mándamelo a buscar, que yo no me voy a ir de acá si no me lo presentas. Lo mandan a buscar. Cuando llega y se lo presentan a Samuel, Dios le dice: él es el escogido, él es el que yo voy a ungir y lo voy a usar para hacer grandes cosas. Entonces Samuel en ese momento unge a David, lo bendice, y nos dice la Biblia que en ese momento, cuando Samuel lo unge, el Espíritu de Dios descendió sobre David. Muy bien. Bueno, en la primera parte de esta historia pudimos entender de que Dios mira lo que es nuestro corazón, cuáles son las intenciones que hay en nuestro corazón, y no solamente se deja guiar por las apariencias que uno puede tener. Y en la segunda parte de la historia vamos a ver algo que ocurrió un tiempo después de que David fue ungido por Samuel. El pueblo de Israel, en realidad el ejército de Israel, entra en una guerra con los filisteos, lo cual ellos se tienen que trasladar hacia un monte para acampar y esperar pelear. Entonces acá David va a ocupar un papel muy importante, y eso que él no pertenecía a los soldados del pueblo de Israel. Él solamente fue a hacer un favor que le había enviado su papá, Isaí, y en medio de eso se encontró con que tuvo que pelear con una persona gigante. Esto está en el capítulo 17 del libro Primera de Samuel.
Es el próximo capítulo que leímos anteriormente. Y acá nos dice, bueno, que David había sido enviado por su papá para que le llevara comida a los hermanos, a sus 3 hermanos que estaban peleando en contra de los filisteos. Estaban obviamente con el pueblo de Israel. Y el papá le había pedido a David que vaya, que llevara esos alimentos y que vuelva para darle noticias de cómo iba la guerra. Entonces, uno de esos días, David le lleva la comida a sus hermanos, pero se encuentra con que había un gigante llamado Goliat. Nos dice la Biblia que Goliat era un soldado de Gat y que tenía de altura casi 3 metros, era enorme, y que su vestidura, todo lo que era su escudo, sus protecciones y demás, era muy pesado, y que nadie le podía ganar, primero por lo gigante que era, segundo por la fuerza que tenía, generaba miedo a los soldados del pueblo de Israel. Y no solamente generaba miedo, sino que los provocaba. Nos dice la Biblia que día y noche, todo el tiempo, salía a provocar al pueblo de Dios. Y le decía, ¿quién va a poder pelear contra mí? Será devorado en medio de 1 minuto, será destrozado al instante de iniciar la pelea. Y que bueno, que los integrantes del ejército de Israel tenían mucho miedo y nadie se animaba a pelear contra él. Entonces, ese día, cuando David lleva la comida a sus hermanos, escucha que Goliat provoca al ejército de su pueblo y se molestó mucho. Y dijo, ¿quién es este para provocar al pueblo de Dios? Entonces pensó y dijo, yo voy a pelear contra él. Sus hermanos que estaban con él le dijeron, David, estás loco, ¿cómo vas a pelear con él? Mirá lo que sos, eras flaquito, no tenía fuerza, no tenía armadura, no tenía experiencia en peleas. Y David le dijo, yo voy a pelear contra él. Escuchando esto, Saúl, el rey Saúl, que estaba ahí, le dijo, bueno, yo te voy a prestar mis armaduras, te voy a prestar mis protecciones, mi escudo, mi espada, porque no vas a poder. Él es muy grande, te va a devorar inmediatamente. Y David intentó ponerse esa armadura, intentó cargarse con todo lo que el rey Saúl le estaba prestando, pero se sentía incómodo. Y le dijo, no, yo voy a ir con lo que yo tengo, yo voy a pelear como peleaba en el campo cuando cuidaba las ovejas. Yo me he peleado con osos, me he peleado con gigantes, con un montón de criaturas, y Dios siempre estuvo conmigo y yo siempre pude vencerlos porque acá estoy vivo. Entonces David, yo me imagino, va con lo que tenía, que nos dice la Biblia que tenía una honda, agarró 5 piedras del suelo y me imagino, no sé la distancia, en qué distancia estaban ellos, pero dice que Goliat le dijo, mirá lo que sos. Inmediatamente empecemos a pelear, te voy a derribar y con todas tus partes de tu cuerpo le voy a dar de comer a las aves y lo voy a desparramar por todos lados. David, escuchando eso, le dijo, tú vienes a mí con espada y lanza de jabalina, mas yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Diciendo esto, ellos empiezan a pelear. David agarra su honda, escoge una de sus piedras, empieza a tomar fuerza y dice que cuando lanza la piedra le pega a Goliat en la cabeza y cae de una. Cuando cae Goliat, David se acerca a él y para asegurarse lo termina de matar. O sea que David venció con una honda, con una piedra, confiando en Dios, de que Dios le iba a dar esa victoria, y venció al gigante a que todos les temían, a que ninguno le pudo ganar, y no solamente que lo vence, sino que lo mata. ¿Cuál es la enseñanza de esta historia? Nosotros vemos la valentía de David. Vemos que David no tuvo temor, no tuvo miedo, porque él sabía que Dios estaba con él, que en esa batalla Dios iba a ser el que estaba atrás de David para darle las fuerzas necesarias y todo lo que
lo que consiste en enfrentarse a un gigante. Yo no sé si ustedes se pueden imaginar un minuto ponerse en el lugar de David y, y tratar de decir cómo hizo este muchacho para poder enfrentarse a este gigante, y no solamente eso, sino que ganarle y haberlo matado. Así que chicos, con esta historia que llegamos hasta acá, vamos a meditarla, vamos a aprender más detalles con las actividades que vamos a dar a lo largo de la semana, y el próximo sábado en el Zoom vamos a poder charlar entre todos y bueno, poder saber qué es lo que cada uno entendió y qué es lo que Dios dejó en su corazón. Así que a continuación vamos a orar para despedirnos. Señor Jesús, gracias por un día más de vida, gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias, Señor, por este tiempo donde podemos aprender más de tu palabra. Te pido, mi Dios, que tú estés bendiciendo a cada chico, a cada familia que esté escuchando esta historia, Señor. Y te doy gracias porque hoy pudimos aprender a tener un poco más de valor, Jesús, sabiendo que tú vas a estar con nosotros en cualquier batalla, así como estuviste con David. Señor Jesús, entrego en este momento la semana de cada uno de los chicos, sus vidas, Señor, su entrada, su salida, su familia, Señor, sus economías. Te pido que los estés cuidando, Señor, a cada uno de ellos. Y te damos gracias, Señor, una vez más, porque tú siempre, siempre, siempre tienes algo nuevo para nuestras vidas. Te amamos, Señor, bendecimos tu nombre, te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que nos das, por tu amor, por tu misericordia cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno chicos, les mando un beso, hagan las actividades que les vamos a enviar y nos estamos viendo el próximo sábado a través de Zoom. Dios los bendiga mucho.